suavemente. No, 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 no esa es la idea. La idea es sacar que la sangre que está en el ventrículo izquierdo, que salga disparado por la aorta, como si estuviera contrayéndose. Por eso le digo, la fuerza que deben aplicar sobre el ventrículo izquierdo, pared torácica y llegar a comprimir el ventrículo, tanto izquierdo como derecho, ¿no? Si ustedes hacen un masaje cardíaco suave, nunca van a comprimir eso. Entonces la idea es comprimir esto para que la sangre salga disparado hacia la arteria aorta. En eso se vale la reanimación cardiopulmonar. No es sencillamente jugar con el tórax, aplastar suavemente. Es profundo, bien profundo, hasta alcanzar, como lo vuelvo a repetir, aplastar, en otras palabras, van a aplastar el corazón para que la sangre salga disparado por la arteria aorta, ¿no? Y va a regresar automáticamente igual y otros van a aplastar igual al, a la, a la, al ritmo de una frecuencia cardíaca de 80, 100 por minuto, van a estar comprimiendo, ¿no? Muy bien. Entonces ya saben cuál es la idea de la reanimación cardiopulmonar y dónde se debe comprimir, es en la parte central del tórax. Muy bien, cuando nosotros vemos al corazón, vamos a verlo desde el punto de vista superficial. Miren, encontramos una parte que es el ápice cardíaco, abajo, la parte de la base, el cuerpo que es todo esto, y la base que corresponde a toda esta parte, ¿no? ¿Ya? Entonces, el ápice, el cuerpo es todo esto, y esta es la base. En la base, ¿qué encontramos? Encontramos los grandes vasos, a la arteria aorta, la vena cava superior, por aquí la vena cava inferior que está llegando, la arteria pulmonar, las venas pulmonares, que son cuatro, dos izquierdas, dos derechas, ¿no? ¿Ya? Eh, Vamos a ver también en el cuerpo, eh, lo que estamos viendo acá, la grasa pericárdica, ¿no? La grasa pericárdica. Esta grasa pericárdica no debe ser muy abundante. Se dice que la grasa pericárdica no debe ser más del 30%. Se ha demostrado que los pacientes que tienen grasa pericárdica más del 30%, que se puede ver en un ecocardiograma, ¿no? Eh, Hay un riesgo de infarto agudo de miocardio, ¿ya? Entonces la grasa pericárdica también ahora es importante, ¿no? Es la grasa que está encima del cuerpo con el corazón. También vamos a evidenciar pues el surco transversal, ¿no? Transversal vertical, ¿no? Tanto anterior como posterior, ¿no? Y el surco también, es el surco transversal, perdón, y este es el surco vertical, ¿no? El surco transversal es el que divide la aorta, pero la aurícula de los ventrículos, ¿no? Este surco que está acá, ¿no? Y este surco vertical, donde se ve pues por aquí los vasos sanguíneos, no sé si perciben bien, ¿no? Tanto el seno venoso coronario como la arteria coronaria. Eso se puede percibir en la superficie. Y finalmente, en la punta, en la parte final del ápice, eso lo podemos palpar al momento que nosotros colocamos nuestra mano en el quinto espacio intercostal y la línea media clavicular, podemos ver cómo este ápice cardíaco al momento que se contrae eh, eh, golpea el pecho por la parte interna, ¿no? Al corazón, al tórax, ¿no? Lo podemos palpar. A eso le llamamos choque de punta y eso nos indica que el corazón está descansando en el lugar adecuado, ¿no? En el lugar adecuado. Pero si ese choque de punta estaría en la línea axilar o en la línea axial media, ¿no? Nos indica que el corazón es muy grande y por eso que estamos percibiendo el choque de punta fuera de ese lugar, ¿no? ¿Ya? Como ocurre pues en las cardiopatías hipertróficas, o sea, cuando son corazones muy grandes, ¿no? Bien, bueno, esa es entonces la anatomía de superficie. Cuando vemos un corazón, eso es lo que vemos en la superficie. ¿Ya? Bien, vamos a ver ahora, hemos hablado de los surcos, y vamos a ver que el corazón presenta tres surcos. Un surco transversal, miren, este surco que estamos viendo por acá, esto, ¿no? Donde observamos, se ve mi cursor, ¿no? ¿Sí se ve el cursor? Sí, doctor. Sí, sí, sí se ve, doctor. Ya, gracias. Este acá, que separa a las aurículas que están acá,
de los ventrículos, el surco transversal. El surco transversal en realidad es un anillo de tejido conectivo fibroso que separa a las aurículas de los ventrículos y por dentro va a dar origen a, a las válvulas, ¿no? A las válvulas aurículo-ventriculares. Entonces, cuando le pregunten a su examen cuál es la función del surco transversal, la función de este surco transversal es, uno, dividir las aurículas de los ventrículos, uno, dos, es, permite el paso de la arteria coronaria circunfleja, que pasa por acá, tres, formar las válvulas auriculos ventriculares por dentro, ¿no? ¿Ya? Entonces, este es en realidad un anillo circular que separa en el corazón a todas las aurículas de los ventrículos. No se van a olvidar. Bien, el surco vertical son dos, uno anterior y otro posterior. El surco anterior, este acá que estamos viendo, por ahí es un surco profundo por donde discurre la arteria coronaria anterior con su seno venoso coronario anterior, o sea, la vena coronaria, ¿no? Y el surco vertical posterior, también para la arteria coronaria posterior y el seno venoso coronario también posterior, que irriga la parte posterior del corazón, ¿ya? Entonces no se olviden los surcos. Aquí lo vemos mejor, miren el surco, miren cómo se ve grande, grande acá el surco, y acá también se ve el surco. Acá se ven las arterias, ¿no? La arteria y la vena, que están pasando por este surco ancho, ¿no? ¿Ya? Bueno, en cuanto a las caras, vamos a ver que tiene tres caras, una cara anterior, llamada también enterocostal, en relación enterocostal por la costilla, una cara posterior inferior, no se olviden, que está relacionada con el diafragma, o cara diafragmática, y la cara izquierda o pulmonar, ¿ya? Entonces vamos a ver en la imagen acá, ¿cuál sería esa cara, no? Esta sería la que estamos viendo. A ver, vamos a ver otra imagen si tenemos por acá. Vamos a ver acá. Acá sería la cara anterior, ¿no? Esto sería la cara izquierda, ¿no? Esta acá es de la cara anterior y esta es la cara anterolateral, ¿no? Está acá. Pues, ya, vamos a ver acá. Entonces, vamos a continuar. Entonces la cara anterior es la que acabamos de ver, la que está que se percibe a simple vista. La posterior inferior, la que está, o diafragmática, es la que está abajo. Y el cara izquierdo pulmonar, la que mira al pulmón izquierdo. Los bordes son cuatro: derecho, el borde derecho, el superior y el izquierdo, ¿no? Que también se ve aquí, ¿no? Acá lo vemos. Derecho, lega, superior es este borde que está acá, y este sería el izquierdo, ¿no? Bien. Tiene sus ápice, su base y los surcos. Los surcos hemos visto, y dos verticales, uno anterior y otro posterior, que sirve para dividir al corazón y también el paso de los vasos sanguíneos, tanto coronarios, coronal o coronaria y el seno venoso coronario, ¿no? Lo vemos acá nuevamente, aquí. Esto es, perdón, esto es. Entonces, este surco que estamos viendo acá, el surco anterior y el surco posterior, o surco vertical anterior y surco vertical posterior, en realidad estos surcos sirven, como les decía, para el paso de la arteria coronaria, el seno venoso coronario anterior y el posterior igual, el seno venoso coronario posterior y la arteria coronaria posterior. Pero además también entre este surco coronario, o perdón, este surco vertical y el otro surco vertical, hay un tabique que nos separa. Es decir, si nosotros cortamos de acá, acá cortamos, hacemos un corte, no vamos a encontrar ninguna cavidad acá, vamos a encontrar el septum. El septum es el tabique intercardíaco que separa el corazón en dos partes, ¿ya? Entre izquierdo y derecho, ¿no? ¿Ya? En dos partes, el corazón derecho y izquierdo. Por eso podemos cortar por acá y vamos a salir por acá al corte, ¿ya? Bien, vamos a ver acá. Acá se ve la zona de la atrio o aurícula del lado izquierdo, que estamos viendo acá. Acá vemos el surco, miren, atrio ventricular o aurículo ventricular.
por donde pasa la arteria coronaria circunfleja, ¿no? Acá estamos viendo otro surco más, acá. El surco que corresponde al surco ventricular derecho o surco vertical derecho. Y acá el surco ventricular posterior o surco ventricular también izquierdo, ¿no? Bien, aquí vamos a ver los surcos mejores. Aquí tenemos el surco auriculoventricular que viene por acá, así, sale por acá. Y este es el surco interventricular anterior o surco vertical anterior también, ¿no? Acá tenemos el surco vertical también izquierdo que separa a los dos ventrículos izquierdo del derecho, ¿ya? Formando el septum, ¿ya? Que sale por el otro lado. Y este será el otro surco que viene acá, este surco que viene por acá, es el transversal, ¿no? El transversal se da la vuelta por encima de los ventrículos, ¿sí? Y separa los ventrículos de las aurículas. El surco posterior estará por el otro lado, por acá, por este lado, ¿no? A la altura de este surco, pero por atrás, ¿no? De tal manera que si yo corto acá, al otro lado alcanzo el otro surco, ¿ya? Entonces, los surcos dividen al ventrículo izquierdo del derecho a través de un septum acá. También es un tejido conectivo fibroso, ¿no? Bien, en la parte externa ya hemos hablado, pero sin embargo volvemos a repetir. Vamos a ver que el corazón tiene una base, tiene un cuerpo, como hemos dicho, y tiene un vértice, ¿no? Y la base encontramos, estamos viendo acá mejor, la arteria aorta, el aorta ascendente, el callado de la aorta o arco aórtico y la aorta descendente, ¿no? El tronco de la arteria pulmonar, que se separa en dos, la arteria pulmonar izquierda del lado derecho que sale por acá, la vena cava superior, la vena cava inferior y las venas pulmonares que no están, no se perciben acá, ¿no? ¿Ya? Pero acá sí se ve, ¿no? Acá estamos viendo bien la vena cava superior, la vena cava inferior, la aurícula que estamos viendo acá, las venas pulmonares, las dos venas pulmonares del lado derecho y las dos venas pulmonares del lado izquierdo, la arteria aorta, el tronco de la arteria pulmonar y sus dos arterias pulmonares izquierda y derecha, ¿no? Acá se ve un poquito mejor que en esta, ¿no? Esta toma, ¿ya? Y eso que estamos viendo acá, miren, en el surco transversal, quien se encuentra, este es el seno venoso circunflejo, está pasando por acá, ¿ya? Junto con la arteria coronaria que también por acá circunfleja, ¿no? ¿Ya? Y en el cuerpo estamos viendo que el surco vertical o surco interventricular es lo mismo, anterior, y acá sería el posterior, ¿no? Este es el posterior atrás, este es por adelante y este es por atrás. Por ambos surcos hemos dicho está pasando aquí la arteria coronaria anterior y el seno venoso coronario anterior. Y por el surco vertical posterior o surco interventricular posterior, también estamos viendo que pasa la vena, el seno venoso coronario posterior y la arteria coronaria también posterior. Bien, acá se ha sacado un poquito más afuera la arteria coronaria para verlo, miren, como de la coronaria izquierda, que llega hasta el ápex, ¿no? Del corazón, ¿no? Para este lado estamos viendo el ventrículo de la zona atrial o zona auricular, también se llama, el ventrículo del lado derecho, el ventrículo izquierdo, ¿no? La arteria coronaria, la estamos viendo por acá, miren acá, del lado derecho, un pedacito, que es una rama para ese lado, y de la arteria coronaria izquierda, ¿no? Y la arteria circunfleja, coronaria circunfleja que pasa un poquito más arriba, ¿no? ¿Bien? Muy bien. Esto ya hemos hablado. Bien. Las arterias coronarias son las encargadas de irrigar al corazón, definitivamente. Si el corazón se queda sin irrigación, se va a morir. Y a eso se llama infarto, ¿no? Se va a producir un infarto coronario. Se va a necrosar el lugar donde no pasa la sangre, ¿no? Entonces, las primeras arterias que salen de la aorta ascendente, que es esta acá, son las dos coronarias. La coronaria anterior y la coronaria posterior, o coronaria izquierda o coronaria derecha, la misma, ¿no? Y esa coronaria izquierda, no se olvide, la izquierda, es la que se va a dividir en la arteria circunfleja, que va a pasar por el surco transversal, se va a dar la vuelta por el otro lado, y va a irrigar todas las aurículas principalmente, ¿no? Esta arteria coronaria circunfleja, ¿ya?
se irá al otro lado y va a irrigar toda la zona, todo lo que es la base del corazón. Mientras que la arteria coronaria de izquierda va a irrigar todo el ventrículo del lado izquierdo y la coronaria derecha el ventrículo del lado derecho o la cara posterior también del corazón. ¿Ya? Aquí vamos a ver divisiones más pequeñas, miren. Entonces tenemos acá la coronaria, esta es la arteria coronaria anterior o izquierda, y esta es la arteria coronaria posterior o derecha. Ambos se van a irrigar el corazón, ¿no? Y esta coronaria izquierda, hemos dicho que se da una rama, llamada arteria circunfleja, que al final se da la vuelta por el otro lado, para irrigar las aurículas, tanto izquierda como derecha, y la base del corazón. Mientras que esta arteria coronaria dere- izquierda, perdón, o anterior, va a tener ramas, unas ramas que van a dividir sus ramas colaterales, ¿no? La rama colateral más importante son la rama lateral llamado interventricular anterior y la rama interventricular, acá, interventricular anterior y interventricular también anterior, ¿no? Pero este es superior y este es inferior, ¿no? La rama derecha, del lado derecho, vamos a ver que va a dar ramas pequeñas, llamadas ramas del cono arterioso, estos dos. Luego va a descender y va a dar dos ramas también pequeñas accesorias. Uno se va a ir hacia atrás, miren acá, por el lado posterior. Va a dar origen a la rama del nodo atrioventricular y otra que va a ir hacia la zona de la rama interventricular posterior. Y en el medio, otra rama intermedia acá, las ramas marginales del lado derecho. ¿Ya? Bien, de tal manera que el corazón se encuentra irrigado completamente por las dos coronarias. ¿Ya? Eh, generalmente, mm, la arteria coronaria anterior o izquierda tiene una predominancia de irrigar casi la mayor parte del corazón. Casi un 70% del corazón está irrigado por la arteria coronaria anterior, ¿no? Casi toda esta zona. En cambio, la coronaria posterior a veces solamente un 30% del corazón, ¿no? Más chiquito. Si le da un infarto a una persona en el lado derecho, quizá la persona viva, porque la mayor parte del corazón, el 70%, está irrigado por la coronaria izquierda. Generalmente, por eso cuando dice, le ha dado un infarto cardíaco y ha sobrevivido, es muy probable que haya sido la coronaria del lado derecho, ¿no? ¿Ya? Pero si le da un infarto en la coronaria acá, del lado izquierdo, el pronóstico es malo, se va a morir este señor, porque esto se encarga incluso de irrigar todo el ventrículo del lado izquierdo. Y ese ventrículo izquierdo es que lanza la sangre a la circulación. Si se para esta zona, si se muere esta zona, aquí va a contraerse, no se contrae. Este señor se muere porque ya no puede enviar sangre hacia la aorta. Se queda ahí, ¿no? Entonces el riesgo es más grande. Entonces, en la mayoría de las personas, casi en el 95% de las personas, hay un dominio de la coronaria izquierda o anterior, ¿no? Y un 5% de los casos hay predominancia de la coronaria derecha, ¿no? Que abarca más lugares, ¿no? Y solamente la coronaria izquierda quedaría solamente, pues, replegada un 30%, ¿no? Pero eso ocurre en el 5% de la población, ¿ya? La mayoría siempre hay predominio del lado de la coronaria izquierda. No se olviden para su examen, ¿ya? Porque a veces cuando se pregunta en la emergencia y se le toma el electrocardiograma, le preguntamos, ¿no? ¿Cuál es la coronaria de esa lesión? ¿La izquierda o la derecha? Si es la de izquierda, el pronóstico es malo, ¿no? Pero si es la derecha, bueno, todavía. Salvo que sea piña y esté predominando ella, ese 5% esté predominando a la derecha, ¿no? Ahí sí también el riesgo de muerte es altísimo, ¿no? Bien, acá vemos las capas que tiene el corazón. Se corta un corazón para ver sus capas. Y vamos a ver que, miren, tienen capas. La primera membrana que envuelve el corazón se llama pericardio, ¿no? Ese pericardio tiene una membrana más superior que se llama pericardio y luego viene más abajo otra membrana también del pericardio llamado epicardio, ¿no? Bueno, en realidad es una forma como decir que
tiene dos membranas, una que está pegado al corazón, en todo caso el pericardio que le llaman acá se refiere al pericardio externo, y el epicardio se refiere al pericardio interno, ¿no? Pero hay otra clasificación mejor que vamos a ver más adelante. El miocardio, que es el músculo el más importante es el miocardio, este grueso todo esto. Miren el grosor que tiene el miocardio grueso, ¿no? Que sirve para contraerse y bombear sangre, ¿no? Si no fuera grueso, este músculo no podría bombear. Y finalmente una membrana interna, esta delgadita que está viendo acá, que bordea, que está en contacto con la sangre, es el endocardio, ¿ya? Recuerden que este endocardio también da origen a estas válvulas junto con el surco transversal, ¿no? Son las valvas que estamos viendo acá, ¿no? Cuando hay endocarditis, la inflamación del endocardio, también se puede inflamar la válvula, porque desde ahí viene, ¿no? Y por lo tanto puede producir un soplo cardíaco en una endocarditis, ¿ya? Entonces la parte más importante del corazón, entonces, ¿sabe cuál es? Es el miocardio, ¿no? La parte gruesa que se encarga de bombear la sangre. Acá se ve un poquito mejor, un corte mucho más amplio y mejor, y viendo las características de sus células, ¿no? Entonces, el pericardio se va a dividir en tres capas. Miren, un pericardio parietal, que es esto, que está formado por tejido conectivo fibroso, miren acá, y una capa más interna, miren, que es un mesotelio. Este mesotelio produce un líquido, ¿ya? Y se va separando del pericardio visceral, aquí, que se llama epicardio, ¿ya? O sea, al pericardio visceral le llamamos también epicardio. Entre el epicardio, es decir, el pericardio visceral y el pericardio parietal, con su doble membrana, hay un espacio virtual. Ese espacio virtual es el espacio interpericárdico, ¿ya? Donde se puede acumular líquido también, ¿no? Es un espacio virtual igual que la pleura, ¿no? Entre el pulmón y la pared, ¿no? Igualito, ¿ya? Luego viene ya la capa muscular, miren, la más gruesa, la más grande, está conformada por células llamadas miocardiocitos, que son las células llamadas miocardiocitos, que son responsables de la contracción cardíaca, ¿no? Células que tienen varios núcleos, no tienen un solo núcleo, sino varios núcleos. Si se muere uno, el otro núcleo puede estar vivo, aún, activo y activa la célula, ¿no? Pero si se muere todo el núcleo, entonces la célula también se muere, ¿no? Y una membrana interna, que es esto acá, que estamos viendo acá, que es el endotelio, ¿no? La que está en contacto con la sangre, ¿no? Tiene su membrana basal, esta que es la membrana basal, ¿ya? Y todo el endocardio, sino que es la membrana basal del epitelio. Como es un epitelio, tiene que tener una membrana basal. Y esta membrana basal está formada, ustedes saben, por tejido conectivo, ¿no? Que lleva sangre a estas células. O sea, acá las células son células epiteliales, planas, no estratificadas, no queratinizadas, ¿ya? No estratificadas porque no forman una sola lámina, ¿no? Mientras que el miocardio es formado por células musculares, es un músculo especial, el músculo cardíaco, ¿no? Fibras musculares cardíacas. El pericardio está formado por un tipo de mesotelio que produce también líquido, eh, células planas, así como estamos viendo acá, pero no queratinizadas también, pero que produce una secreción serosa que mantiene hidratada esta zona para que se pueda desplazar el epicardio, o sea, el pericardio visceral, sobre el pericardio parietal, ¿ya? Y el pericardio parietal tiene una capa interna que es de mesotelio y una capa externa que es fibrosa, ¿no? Que cubre el corazón y los protege, ¿ya? Muchas veces cuando se inflama esta capa, ¿no? Se inflama, se produce una pericarditis. Se puede engrosar y comprimir al corazón y eso se llama paquipleuritis, ¿no? ¿Ya? Paquipleuritis. Y en la paquipleuritis muchas veces se engrosa y entonces ya no se va a poder. Eh, un momentito, ya te ves. Y ya no se va a poder, no va a contraerse el corazón como debe ser, ¿no? Se va a mantener comprimiendo esto. Entonces hay que retirar este pericardio. Cuando hay tuberculosis pericárdico, por ejemplo, se engruesa este pericardio, se vuelve fibroso y en vez de ser una membrana protectora elástica, más bien comprime, aplaza el corazón. El corazón sufre entonces para latir. En ese caso, mejor le hacemos una pericardioctomía, es decir, le sacamos el pericardio, ¿no? Y lo dejamos libre
al corazón. Y el corazón sigue latiendo igual, porque no hemos lesionado nada. Solamente la membrana de la bolsa va a estar libre, ¿no? No va a haber pericardio que lo proteja. Pericardio, su función es, una de ellas es proteger, pero también sostiene el corazón, ¿no? En su posición anatómica. Pero les recuerdo que el corazón está sostenido en el tórax no solamente por el pericardio, sino también por los grandes vasos, ¿no? Y los ligamentos que tienen, ¿no? Tiene varios ligamentos del corazón que se unen al esternón, que se unen a la columna vertebral, ¿no? El ligamento cardioesternal, por ejemplo, que fija el esternón al corazón, perdón, en el esternón, ¿no? El ligamento cardiovertebral que se va hacia la vértebra, ¿no? Que mantiene en posición. También los grandes vasos lo van a fijar el corazón para que no se caiga, ¿no? La arteria aorta, la arteria pulmonar lo mantienen en su postura anatómica. O sea, no es tan importante, entonces, en este caso, el pericardio perital. Podemos hacer una pericardioectomía, ¿no? Acá también lo mismo, lo mismo. Bien, el corazón, cuando está dividido, miren, en forma vertical por el tabique, el septum. Este es el septum, miren acá, este es el septum que va hasta arriba, hasta aquí. Que es lo mismo que estamos viendo acá, ¿no? Esto lo ha generado el surco interventricular o el surco también llamado vertical, tanto anterior como posterior, ¿no? Entonces, si cortamos acá, vamos a ver un músculo. Por este surco, chicos, aparte de servir ese tabique de separación del aurículo ventrículo, por acá está viajando el nódulo sinusal, el nódulo auriculo ventricular acá, y también por acá sale el haz de His, ¿no? Cable eléctrico que viene y le da ramas a los dos ventrículos, ¿no? Entonces, no solamente sirve para el paso de arterias y venas, sino también pasa por aquí el haz cardíaco que conduce electricidad del nódulo sinusal que está en la cara posterior al atrio, al nódulo auriculo ventricular, perdón, y luego al haz de His y finalmente la rama izquierda, la rama derecha, ¿no? Hay una rama antes acá, a la izquierda, que termina en ramas de Purkinje, ¿no? Bien, entonces en forma vertical el corazón está dividido por el septum, o tabique intercardíaco. Eso hace posible que haya dos corazones, izquierdo y derecho, ¿no? Igual acá. Entonces el corazón del lado izquierdo y del corazón del lado derecho. ¿Quién lo divide? El septum, en forma vertical. En forma transversal, el anillo transversal que tiene el surco transversal va a dividir a las aurículas y ventrículos. A la parte superior aurículas, a la parte inferior los ventrículos. Bien, entonces, vamos a ver entonces, a las aurículas solo les va a llegar venas, ¿ya? A las dos aurículas le llegan venas, ¿sabe? Izquierda o derecha. Entonces, a la aurícula derecha le llega la vena cava superior y la vena cava inferior. A la aurícula izquierda también llegan venas, dos venas pulmonares del lado izquierdo y dos venas pulmonares del lado derecho. No se olviden esto, ¿ya? Esto que estamos viendo acá, este anillo valvular que separa el surco transversal, eh, está formado por estas válvulas, las válvulas auriculoventriculares, que son dos, ¿no? La primera valva, que está en el lado izquierdo, acá, se llama válvula mitral o bicúspide, ¿no? Mitral porque tiene la forma del gorro de un papa, ¿no? Un gorrito de un obispo, ¿no? Mitra, la mitra, ¿no? Y está formado por dos valvas, ¿ya? Dos valvas, tiene dos valvas, dos pliegues en otras palabras, ¿no? Pues se llama bicúspide. En cambio, la válvula auriculoventricular del lado derecho tiene tres valvas. Por lo tanto, es una válvula tricúspide, ¿no? Tiene tres hojas de tricúspide, ¿no? Entonces, para pasar el contenido de la aurícula, recuerden que los órganos auriculares son órganos llamados sebo, porque ahí solamente se va a juntar sangre, ¿no? En el lado derecho viene la sangre carboxilada, ¿no? Del pulmón, perdón, sangre carboxilada que viene tanto por la vena cava superior. Esta vena cava superior trae sangre ¿de dónde? De la cabeza, del cuello y del miembro superior, ¿no? Sangre usada, tiene gran cantidad de anhídrido carbónico. Mientras que vena cava inferior también trae sangre carboxilada con CO2. Pero esta vena recoge sangre ¿de dónde? De los miembros inferiores
de la pelvis, del abdomen y del tórax. Y va a terminar entonces en la aurícula del lado derecho. Los dos traen sangre carboxilada, uno de la parte superior y de la parte inferior. Mientras que la aurícula del lado izquierdo recibe sangre de dos venas que vienen del pulmón izquierdo y dos venas que vienen del pulmón derecho. Esta sangre que viene por acá ya es sangre oxigenada. Y el pulmón ya hizo el intercambio gaseoso. Y regresa al corazón a través de las venas pulmonares, que son dos. Es un par de venas, dos venas izquierdas y dos venas derechas. Llegan a esta aurícula. Entonces, en ambos lugares se van a llenar. Por eso dice que el corazón, las aurículas, son solamente de sébolo, de junta, donde se junta. Cuando se llenan los dos de sangre, la presión aumenta y abre la válvula, las dos aurículas ventriculares, tanto izquierda como derecha, pasando la sangre de la aurícula al ventrículo, ¿no? Cuando la sangre entra, escuchen, rebota contra la pared del corazón, contra el endocardio, de ambos lados. Y al rebotar la sangre, ¿no? Trata de regresarse hacia la parte superior. Pero al regresar de la sangre, miren acá como estas válvulas, estos filamentos, empujan hacia arriba la valva y se cierra. O sea, en vez de escaparse de la aurícula de derecho, se cierra esta válvula. Igual la sangre pasa, choca contra esta pared de acá y luego rebota. Y al rebotar hacia arriba, también se eleva esta válvula hacia arriba y se cierra. Entonces la sangre ya no hay por dónde escapar y aumenta la resistencia del ventrículo y lo aplasta. Entonces, ¿por dónde sale? Debe salir más o menos esto acá, sale por un costado de acá. Acá hay un conducto que lo han puesto por abajo, ¿ya? En este caso por acá. Miren acá está el conducto, sale por este conducto, miren. Abre la válvula aórtica y la sangre está en el ventrículo, pasa por abre esta válvula ahora aórtica y la sangre se va a la aorta, ¿no? Y por este lado, miren acá, la sangre del ventrículo izquierdo va a pasar ¿a dónde? A la arteria pulmonar, ¿no? Acá hay un agujero, se mete por acá y sale a la arteria pulmonar, como estamos viendo acá, ¿no? Va a salir por aquí a la arteria pulmonar. ¿A dónde se va a dirigir esta arteria pulmonar? Al pulmón. Recuerden, todo el corazón del lado derecho tiene sangre carboxilada y el izquierdo tiene sangre oxigenada. La sangre que va entonces del ventrículo derecho, ¿por dónde sale? A la arteria pulmonar y esas tres dividiendo ramas, izquierda y derecha. Uno se va al pulmón izquierdo y otro al pulmón derecho para descarboxilar, quitarle el CO2, ¿no? Intercambiar a nivel alveolar el oxígeno por el CO2. ¿No? Mientras que la sangre carboxilada aquí, mientras ocurre en el corazón de la derecha, el paso de sangre carboxilada en el lado izquierdo, va a ocurrir el paso de sangre ya oxigenada. Esta sangre que viene oxigenada del pulmón izquierdo, del pulmón derecho, pasa a la aurícula, se llena la aurícula, comprime, abre la válvula mitral y pasa al ventrículo del lado izquierdo. Rebota contra la pared, no hay por dónde salir, cierra la válvula entonces mitral y luego regresa nuevamente buscando un lugar para poder escapar y encuentra acá a este lado más o menos a esta altura, así como estamos viendo acá a esta altura, un agujero que es la válvula mitral, ¿no? Perdón, la válvula aórtica, abre la válvula aórtica y la sangre pasa por la aorta, ¿no? Estas válvulas entonces se llaman válvulas sigmoideas. Son estas válvulas que están acá, tanto de la aorta como de la arteria pulmonar que está acá, tienen tres valvas, son tricúspides también, ¿no? Tienen tres cúspides, ¿ya? Tanto esta como la pulmonar, ¿no? Estas dos tienen tres valvas, estas dos, ¿ya? Al igual que esta acá. En cambio, esta acá es bicúspide solamente, dos cúspides tienen, nada más. Entonces acá estamos viendo, miren, cómo del ventrículo derecho la sangre pasa a la arteria pulmonar, se va a los dos pulmones, y aquí las venas pulmonares que están llegando a la aurícula derecha pasan al ventrículo izquierdo, ¿no? A través de estas válvulas. Y luego esta sangre entra por la otra válvula, la válvula aórtica, se va a la aorta. Mientras que la sangre del ventrículo derecho entra a la válvula pulmonar, abre la válvula pulmonar y se va a la válvula, al pulmón, ¿no? Tanto izquierdo como derecho. A estas dos válvulas, a la válvula pulmonar y la válvula aórtica, se llaman válvulas sigmoideas, que tienen tres cúspides, ¿no? Una válvula está formada por las siguientes partes. Miren, tienen una tela grande, miren, una tela inmensa acá, de color blanco se ve, en la valva.
Luego tiene unos anillos fibrosos que vienen acá, redondos, de donde salen las cuerdas tendinosas. Las que son blancos son cuerdas tendinosas que se van insertando en músculos. Miren los músculos. Miren, el corazón, el endocardio, no es un endocardio bonito, liso, como se ven, como nos hacen creer, ¿no? El endocardio, o sea, la capa más interna, es muy áspera, rugosa, miren, se forma una serie de estructuras, ¿no? Irregulares, ¿ya? Dentro de ellas tenemos a los músculos papilares, ¿ya? Por ejemplo, acá, este músculo papilar que estamos viendo acá, ¿ven? Acá vemos todo este músculo papilar que se va a insertar en el endocardio, ¿no? En el endocardio. Acá tenemos otro músculo papilar, miren acá, todo esto, que está insertado también en el endocardio. Sus fibras tendinosas y también sus cuerdas, ¿no? Tendinosas. Bien, entonces, una válvula está formada por la valva, que es la hoja que abre y cierra, las cuerdas tendinosas, que son estas como líneas blancas, y su músculo papilar. Para cada valva hay un músculo. Entonces, si esta válvula fuera de, si esta es la válvula mitral, tendría solamente dos músculos, ¿no? Si fuera la válvula auriculoventricular del lado derecho, es decir, la válvula ventricular tendría tres músculos, como esta. Por ejemplo, acá hay uno, dos, y acá hay uno tercero chiquitito, ¿no? Tres músculos. Son los músculos papilares que tiene, ¿no? Tres músculos papilares, ¿ya? En cambio, en el lado izquierdo tenemos solamente, miren, un músculo grandazo, ¿no? Un músculo papilar grande y uno pequeño acá. Y está acá, está subiendo así, hasta acá. Y este es el músculo también papilar, pero del lado izquierdo. Entonces acá tenemos dos músculos nada más y acá tenemos tres músculos, porque para cada valva le corresponde un músculo, ¿ya? Entonces, si nosotros miramos acá, ¿cuál es el músculo más grande? Miren cómo se ven esto, esto y esto. En comparación a eso, vemos esto, ¿no? El músculo más grande que tiene, el músculo papilar más grande que tiene el corazón es el músculo que se encuentra en el ventrículo del lado izquierdo, ¿no? Y se llama músculo de Luska, ¿ya? Luska, Luska, y se lee Luska, ¿no? Luska, el músculo de Luska, ¿ya? Entonces, ¿dónde está el músculo de Luska? Aquí, ¿qué cosa es el músculo de Luska? Es un músculo papilar, ¿no? Que tiene las cuerdas tendinosas de una de las valvas, que es más grande, y es el músculo papilar más grande que tenemos de las tres valvas, ¿ya? Entonces, no se olviden, se dibuja una valva, digo la valva, está arriba, las cuerdas tendinosas más sus músculos papilares. Si es una tricúspide, dibujarán tres músculos papilares. Si es bicúspide, uno, dos músculos papilares. Una más gruesa y otra delgadita, como la que estoy viendo acá, ¿no? Mira acá, tomado desde abajo arriba, mira acá se nota. ¿Sí? Las valvas, que son estas hojas blancas que estamos viendo, las cuerdas tendinosas, y miren el músculo papilar como jala, ¿no? A cada válvula. Esta es una válvula tricúspide, que tiene, miren, uno, acá hay uno, dos valvas y tres valvas. Por lo tanto, tiene un músculo papilar, otro músculo papilar, y acá hay otro músculo papilar, ¿no? Cada valva tiene un músculo y sus cuerdas tendinosas propiamente, ¿ya? Y los puntos de ocultación ya le hemos hablado, ya lo conocen ustedes. Vamos a ver el sistema eléctrico cardíaco, también ya le hemos hablado, pero le vamos a hacer recordar cómo funciona el sistema eléctrico cardíaco. Para que el sistema cardíaco funcione en forma adecuable, tiene que haber un orden. Primero se contraen las aurículas, que estaban cebando, para que luego pasen los ventrículos y finalmente la circulación general, ¿no? En ese orden. Entonces, ¿dónde se origina todo? En el nodo sinusal. Ese nodo sinusal, ¿bien? Tiene tres haces, ¿no? Que van a conectarse con el otro nódulo, llamado nódulo auriculoventricular, ¿ya? Y también tiene un nodo, miren acá, perdón, una rama, ya, la llaman la rama lateral, o la rama de Bachmann, esta acá, dice epónimo, pues así digamos la rama lateral, ¿no? Y acá tres ramas que van a irrigar, que van a llevar electricidad a esta central eléctrica, ¿no? Que es el nodo auriculoventricular. Entonces, el impulso se va a iniciar acá, en el nodo sinusal. Te recuerdo que el nodo sinusal recibe un control hacia arriba de dos nervios, el simpático y el parasimpático, ¿no? Acá, ¿ya? Tanto el simpático como el parasimpático se encargan de regular y controlar la frecuencia cardíaca. Entre ellos deben haber un trabajo rítmico,
¿ya? Para que, eh, para que trabajen dentro de un ritmo entre 60 y 100 por minuto, ¿no? Cuando se altera una de ellas, el parasimpático aumenta la frecuencia cardíaca. Y cuando se altera el simpático, disminuye la frecuencia cardíaca. Uno frente al otro. Entonces, la idea no es producir, llegar a bradicardia ni a taquicardia, sino que haya un equilibrio entre ambos, ¿no? Por eso les decía yo, el nódulo sinusal recibe inervaciones de la vía simpática y parasimpática y lo regula. Pero ojo, si le cortamos a los nervios acá le cortamos, si pongo acá están los dos nervios y lo cortamos, esto sigue funcionando igualito, si no seguirá un ritmo diferente, ¿no? No está controlado. En un momento habrá taquicardia, en otro momento habrá bradicardia, ¿no? ¿Ya? Pero sigue funcionando igualito. Igualito funciona el nodo, ¿ya? O sea, no depende de los nervios. Los nervios lo que hacen es regular su función, para que se mantengan ambos en equilibrio. Bien, entonces, una vez que se electriza el nodo sinusal, envía impulsos eléctricos, miren, primerito a este haz de Bachmann o haz lateral para que se contraigan a las aurículas, ¿no? Electrocutan la parte superior. Entonces, frente a eso, van a contraerse las aurículas para que la sangre pase de las aurículas a los ventrículos, ¿no? Mientras que va ocurriendo esta sensibilización de las aurículas, miren, la corriente eléctrica va a pasar por tres cables, miren, uno, dos y tres. Se llaman haces internodales. Internodales porque está entre nodo y nodo. Uno que es anterior, que se va por delante, otro que es medial y otro que va por atrás. Pues son tres haces. Los tres traen electricidad, electrizan el nodo auriculoventricular y luego envían por el lado de His. Miren, de aquí estoy viendo dos ramas, una rama del lado izquierda y una rama del lado derecho, que finalmente terminan en un sistema llamado de Purkinje, ¿no? Purkinje, que son ya más delgaditos que llegan hasta todos los músculos del corazón, ¿no? Sistema de Purkinje. Se forma una red, como dice acá su nombre, ¿no? Y eso va a dirigir una red. No este cablecito nada más, este es una rama, ¿no? Rama izquierda y la rama derecha. Hay una rama derecha, izquierda y una rama más antes que electrocuta la parte alta del ventrículo. Por eso que primero en electrocardiograma vemos el complejo QRS, es la contracción ventricular, pero aquí en el derecho y izquierdo. Vamos a ver primero del izquierdo, porque primero se contrae y milésima de segundo esto, luego ya pasa al lado derecho, ¿no? Pero mira, primerito se electrocutó esto, ¿no? Por lo tanto, en el electrocardiograma, el QRS lo vamos a ver del corazón del lado izquierdo, ¿ya? Muy bien. Ya el electrocardiograma hemos hablado de los valores, y vamos a ver de la parte vascular. La parte vascular corresponde pues a los vasos sanguíneos. Esto es, por ejemplo, una arteria, ¿no? Esa arteria, vamos a ver, tiene una túnica interna, que está formada por células endoteliales, ¿no? El endotelio vascular, en realidad, ese endotelio es muy importante. Antiguamente se decía que solamente revestía el vaso y bueno, pasaba, hacía contacto con la sangre nada más, ¿no? Pero actualmente se ve que ese endotelio en realidad produce una serie de hormonas. Es más, a esa capa le han llamado órgano endócrino porque produce una serie de hormonas que regulan la función cardíaca y vascular. Tenemos, por ejemplo, produce endotelinas, que se encarga de regular la presión arterial, se encarga de producir tromboxano tipo A, factor de von Willebrand para coagulación, etcétera, y etcétera, y etcétera. Es una serie de factores de coagulación, ¿no? Y eso hace que se evite que las plaquetas se puedan pegar acá. No se pueden pegar. Bien difícil. La carga positiva que tiene la parte periférica en relación a la carga positiva que tienen los endoteliocitos hacen que se rebote, por eso que no se puede pegar. Cuando existe una falla de grasa, la grasa sí se puede pegar, se puede adherir, ¿no? Acá, aquí en el endotelio, y formar un trombo acá, ¿no? Disminuyendo la luz de paso de sangre, ¿no? Luego tenemos bien la membrana basal. Como este es un epitelio, tiene su membrana basal, que es esta que estamos viendo acá. Y vamos a ver que por el medio hay una lámina elástica que tiene una serie de agujeros, como están viendo acá. Una lámina elástica interna que tiene agujeros por donde el agua puede pasar de aquí, de adentro, hacia la parte externa, ¿no? O viceversa, ¿no? Principalmente es el agua que sale, ¿no? Pero los poros que tiene son tan pequeños, microscópicos,
que solamente el agua puede salir, pues, ¿no? Otras proteínas que son de alto peso molecular, carbohidratos, lípidos, no pueden salir porque son muy grandes. Son de alto peso molecular y no pueden salir. Luego tenemos la capa muscular, la que es responsable de mantener la presión arterial diastólica, ¿no? Esta capa, ¿ya? Muy elástica, ¿no? Luego nuevamente otra cubierta, miren, de lámina elástica acá. Y finalmente la túnica externa, que es una membrana de tejido conectivo fibroso, ¿ya? Esa es la estructura de una arteria, ¿no? La de una vena, vamos a ver, es parecido. Tiene una túnica externa, esta que estamos viendo de ese color celeste. Esa es la túnica externa, llamada también adventicia esta capa. Una túnica media que es muscular, la que estamos viendo acá. Esta que estamos viendo acá. La capa muscular. Con su adventicia, ¿no? Acá. La adventicia es esta, ¿no? Este rojo que le han puesto acá. Vamos a ver un poquito. Y esto es la túnica interna, ¿no? Esto que dice túnica media está mal, ¿ya? Está mal porque en realidad de color amarillo, ¿qué es? Es la membrana basal del endotelio vascular que está acá, ¿no? Esta es una capa de tejido, miren, epitelial simple, no certificado, no acreditado. Y esto sería su membrana, esa que está apuntando. Está mal esto acá, ¿ya? La túnica media es el rojo, y la túnica adventicia sería este color que está encima azul, o el que se va acá de rosado, ¿no? Acá. Esa es la túnica adventicia, ¿ya? Corregir un poquito acá, ¿ya? Entonces, la túnica interna es esta, la túnica interna, o endotelio vascular. Luego viene la membrana basal, que es el amarillo, la que va a nutrir a ese endotelio. Como decía, todos los tejidos epiteliales planos, o todo el tejido epitelial, no tiene vasos sanguíneos. Entonces, una forma como llenarse de vasos sanguíneos es a través de su membrana basal, que está formado por este color amarillo. El rojo sería la capa muscular, que tiene una capa muscular media. Y la túnica externa sería esta capa rosada o azulada que vemos acá, ¿no? Superficie, que es la que envuelve y protege a toda la estructura, ¿no? Bien, le voy recordando que la túnica media se introduce al interior del vaso y forman unas válvulas. Cuando la sangre sube, al momento que regresa, comprime las válvulas y se cierra. Por lo tanto, ya no puede regresar la sangre. Igual se vuelve a contraer esto, va saliendo nuevamente la otra válvula que estaba acá, igualito, lo va a cerrar, evitar que se caiga, que regrese. Así, y así va avanzando la sangre. Va avanzando la sangre hacia la parte superior, gracias a los músculos, al movimiento muscular, sobre todo las extremidades, ¿no? La sangre va ascendiendo progresivamente, ¿ya? Cuando estas válvulas no funcionan bien, se produce insuficiencia venosa. Entonces la sangre, cuando se contrae el músculo del costado, empuja la sangre hacia arriba, la sangre se regresa, y al regresarse, esto también baja junto y la sangre se vuelve a regresar abajo. Entonces las venas se van engrosando, porque se van llenando cada vez más de volumen. Y eso lo llamamos nosotros varices, el famoso varices, ¿no? Bien, en cuanto a la circulación vascular, vamos a ver, cuando el corazón envía sangre, ¿sí? Envía sangre por todo el cuerpo, llega hasta llegar a un capilar. Ese capilar se intercambia, esto se llama shunt arterio venoso, intercambian, acá se supone que están las células que están acá reciben el oxígeno de acá, ¿no? Reciben el oxígeno de acá, y entonces, y liberan el CO2. Ese CO2 es captado por esta red y van a pasar a las venas, ¿no? A las venas, finalmente a las venas. Estas venas se van engrosando y cada vez se va, desde la parte inferior recogiendo sangre hasta llegar al corazón, en todo caso, la vena cava inferior, ¿no? Y luego pasará al pulmón y del pulmón pasará al corazón nuevamente, ¿no? Y se formará la circulación mayor, ¿no? Miren, acá estamos viendo la circulación mayor. La circulación mayor consiste en lo siguiente, miren, la sangre viene de las venas pulmonares, del pulmón viene de las venas pulmonares, miren, así, a la aurícula, pasa por la válvula mitral, llega al ventrículo y sube hacia la válvula aórtica y pasa por la aorta. La aorta ascendente, de las dos ramas coronarias, el canal de la aorta que tiene tres troncos, el tronco brachiocefálico, del lado derecho que tiene la arteria
subclavia dirigida y la arteria carótida principal, ¿no? Esta carótida que viene así, se va a ir al cuello y uno se va a irrigar la cara, la carótida externa, y otro se mete hacia adentro, la carótida interna, para irrigar el encéfalo, ¿no? Y la vena subclavia y la arteria subclavia que sale de acá, del tronco brachiocefálico, que sale en forma lateral, va a irrigar todo el brazo, hombro, brazo, antebrazo y mano, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Continúa su recorrido, entonces esto acá, igual pasará con el izquierdo, continúa su recorrido, acá están las venas, luego va a descender la arteria torácica, pasará el diafragma, continúa hacia el intestino delgado, esta arteria torácica pasa a convertirse en arteria y ya pasa al abdomen abdominal, ¿no? Que va a dar varias ramas, ¿no? Una sierra, una arteria renal, la arteria, la arteria mesentérica superior, la arteria mesentérica inferior, el tronco celíaco, ¿no? La arteria diafragmática superior, la arteria epigástrica superior, la arteria eh, de las gónadas, arterias gonadales, ¿no? Que van a las gónadas, ¿ya? Una vez que ya envía todos los órganos empiezan a utilizar el oxígeno y producto del uso del oxígeno, van a oxidar a la glucosa y van a generar ATP, oxígeno, perdón, CO2 más agua. El CO2 y el agua pasará a las venas, ¿ya? Y finalmente, tanto la vena de la cava superior, recogerá de la cabeza, el cuello, lo depositará en la aurícula del lado derecho, dando que la cava inferior como la superior, ¿no? Ambos. Pasará al ventrículo y el ventrículo se va a la arteria pulmonar y de ahí al pulmón, ¿no? Acá ocurre la hematosis y luego regresará nuevamente al corazón, ¿no? Entonces la circulación mayor va del corazón al pulmón, de pulmón al corazón, la menor. Y la mayor va de corazón a todo el cuerpo y regresa también al ventrículo, a la aurícula del lado derecho, ¿ya? A través de las grandes venas. Entonces tenemos una circulación menor que es esta pequeñita, que va del corazón al pulmón y de pulmón al corazón, nada más. Y la circulación mayor que va de la aorta a todo el cuerpo, tanto en la parte superior como inferior, y terminará regresando la sangre al corazón por la vena cava superior y cava inferior. Esa es la circulación, entonces, mayor, ¿no? Acá estamos viendo, entonces, cómo va saliendo la sangre a través de las arterias pulmonares, que va la sangre carboxilada, que sale del ventrículo del lado derecho. En cambio, por la aorta estará llegando sangre que viene de las dos venas pulmonares que traen sangre oxigenada, pasa a la aurícula, baja la aurícula y por acá ingresarán a la arteria aorta a través de la válvula eh, aórtica, ¿no? Y se van a circulación general y nuevamente regresará así sucesivamente, ¿ya? Esa es la circulación mayor. Muy bien, eso es todo.